Yo no sé ustedes, pero la realidad es que yo estoy bien contento con mi salvación. Yo no sé ustedes, pero yo realmente, si hay algo de lo que yo estoy contento, es de mi salvación. ¿Ustedes? ¿Cierto? ¿Cómo no estar agradecidos con el hecho de que hemos sido salvados de la condenación eterna, de experimentar una eternidad? Y esa palabra a veces es bien menospreciada. Nosotros, para que tenga usted una idea, nosotros vivimos 70, 80 años promedio, pero la eternidad es incontable. Millones de millones de millones de millones de años. Y nosotros hemos sido salvados de pasar esa eternidad en el infierno, y no solo de eso, sino hacia la presencia de Dios. Eso para mí es un motivo suficiente para que no haya nada en este planeta que sea lo suficientemente importante o contundente como para quitarme ese gozo, como para quitarme ese entendimiento de que el tiempo está pasando y que más temprano que tarde estaremos allí, en un lugar donde no hay enfermedad, donde no hay tristeza, donde no hay calor. Está Él y todo lo que se nos ha prometido. Brutal, ¿eh? Ahora, ¿cómo usted sabe que usted está salvo? Usted ya se la debe esperar, ¿no? ¿Usted cómo sabe que usted está salvo? Realmente. Y este es un tema que no se toca en las iglesias. Porque es un tema que los predicadores, los pastores y los líderes tienen precaución, porque si bien es cierto, puede sembrar temor. Pero si se maneja bien, bajo la voluntad y la instrucción del Espíritu Santo, puede provocar el fruto que estamos esperando. Así que el estudio de hoy se trata de esto. ¿Cómo yo sé que soy salvo? Yo vengo hace varias semanas hablándoles de, mire, cuando Cristo, el creador de los cielos y la tierra, entra dentro de alguien, algo debe pasar. ¿Cierto? Lo dije varias veces, en varios estudios. Pero usted se podría preguntar, bueno, ¿y qué es lo que debe pasar? Y principalmente con una base bíblica, ¿qué es lo que debe pasar? ¿Cuáles son los signos, las señales, las evidencias de mi salvación? Porque si hay algo de lo que yo quiero estar seguro en esta vida, es de que estoy salvo. ¿Amén? Bueno, vamos a ver qué dice la palabra de Dios sobre esto. Primero que todo quiero que tengamos, voy a cruzar esto bien rápido. ¿Por qué teníamos necesidad de ser salvos? Porque créame que el plan de Dios no era este. El plan de Dios no era este. Yo siempre tiro este trabalengua para que la gente se enrede un poquito, pero esta es la realidad. Dios quería gobernar en el mundo visible, desde el mundo invisible, a través del hombre invisible que está dentro del hombre visible. Él quería gobernar desde el mundo invisible porque Él es espíritu, ¿cierto? En el mundo visible, que era la tierra, a través del hombre invisible, que es el espíritu del hombre, que se conecta con el espíritu de Dios. En el libro de Efesios, búsquelo ahí. Pablo dice, por esta causa, doblo mis rodillas. Ahí le explica el sistema. Entonces, para gobernar en este mundo a través del hombre invisible que está dentro del hombre visible. ¿Bien? En pocas palabras, el espíritu gobernando sobre lo terrenal. Siempre y para siempre. Es desde lo espiritual que nació lo natural. Es desde el espíritu que todo esto fue creado. El espíritu es más real que esto. Es más real que esto. Entonces, el diseño de Dios era crear una colonia aquí en la tierra donde están sus hijos, Adán y Eva, y gobernar
en toda la tierra, como dice el libro de Génesis, a través del Espíritu Santo que estaba dentro de ellos. Ellos no gobernaban porque se las sabían todas ni porque nada. Era por el Espíritu de Dios que estaba dentro de ellos, es el que les daba la autoridad. Y es lo que le da a usted la autoridad. No es la Biblia que usted se lee, no es que se siente aquí. El Espíritu le da la autoridad. La Biblia te da el entendimiento, te da la liberación y te limpia la mente. Pero la autoridad tú la tienes porque tienes el Espíritu Santo dentro. Lo que escuchan los demonios cuando tú les dices sal es la voz del Espíritu Santo que está dentro de ti, no la tuya. Así que no importa que grites. Entonces, ¿qué pasó? Adán y Eva pecaron y el Espíritu de Dios es santo. Por eso se llama Espíritu. Y como es santo, Él no puede estar donde hay pecado. Y como no puede estar donde hay pecado, Él dijo a Adán, nos vemos. Y se fue. Y volvió al Padre. Por eso es que cuando Jesucristo camina y Juan el Bautista lo ve por primera vez, Él dice, he ahí el Cordero que quita el pecado del mundo. De eso se trata la salvación, ¿ah? La muerte de Jesucristo es el sacrificio perfecto que paga por el pecado de la humanidad, permitiendo que el pecado sea removido de la humanidad y que el Espíritu Santo pueda volver a estar dentro del hombre. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no estaba dentro del hombre. El Espíritu Santo venía sobre alguien, hacía una vuelta y se iba. Si usted escucha a los profetas, dice, el Espíritu Santo vino sobre mí. Porque ellos todavía tenían el pecado, Jesucristo todavía no había muerto. Si usted quiere ir más profundo en todo esto, hay un chorro de estudios acerca de esto en la cuenta de la iglesia. Esto ya lo dimos hace rato, esto nada más es un intro. Bien, entonces, cuando viene Jesucristo, Jesucristo muere, paga por el pecado de toda la humanidad. La palabra dice que el Señor toma todos nuestros pecados, los tira al fondo del mar y más nunca se acuerda de ellos. Y cada persona que cree en nuestro Señor Jesucristo tiene acceso. Por eso es que cuando Él se le aparece a los discípulos, Él les dice, paz sea a vosotros. Y sopló sobre ellos el Espíritu Santo. Ya ahora sí lo pueden recibir. Ya está hecha la vuelta. Búsquelo para que ustedes vean hecho. Y sopló sobre ellos. Y dice, y ellos recibieron el Espíritu Santo. Bien. Teniendo esto como base, esta es la base. ¿Cómo alguien en donde usted y yo estábamos tiene acceso a esto tan brutal? A esto que los profetas no pudieron tener acceso, a esto que Abraham no tuvo acceso, a esto que David no tuvo acceso. ¿Cómo nosotros tenemos acceso a esto? Romanos 10. ¿Qué dice? ¿Qué afirmas? Entonces dice Pablo, esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es la palabra de fe? ¿Se acuerda que el pastor está hablando de fe? Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado. O sea que eres justificado ¿por qué? Por fe, no por tus obras. Porque con el corazón se cree para ser justificado. No por tus obras, por fe. Pero con la boca se confiesa para ser salvo. Entonces el mecanismo ¿cuál es? Creo y confieso. Confieso y creo. No sirve una sola. Ahí está el mix. Confieso con mi boca que Jesús es el Señor y creo en mi corazón que el Señor lo levantó de entre los muertos. Esas cosas no están separadas una de la otra. Jesucristo es el Señor porque fue levantado de los muertos. Y le voy a ser bien específico en esto porque cuando uno está evangelizando a alguien, uno está tratando de que la persona confiese con su boca, de que la persona lo diga para cerrar el deal. Y yo irme para la casa y escribí en el grupo, se salvaron 2 porque dijeron una oración mágica. Y lo más complicado es que esa persona se va con la idea de que se salvó. Y si más nunca es confrontada con el tema que estamos hablando hoy, se puede ir al infierno si no se salvó. Mire, la palabra confesar
no tiene nada que ver con decir algo. Por eso que ahí dice con tu boca. La palabra confesar sola, si usted la busca en el griego, significa estar de acuerdo con alguien, en algo. Así que cuando usted confiesa sus pecados, usted lo que está diciendo es: yo estoy de acuerdo contigo, Señor, en que esto es pecado. Evidentemente, como nuestro lenguaje español es un poco más limitado o es una traducción, uno piensa que esto es decir las cosas. Esto no es decir las cosas, esto es decir lo que usted está sintiendo y pensando. O sea, lo que usted dice es una expresión exterior de lo que hay internamente. Pero lo más relevante es lo que hay internamente, porque si no, un mudo no se pudiera salvar. ¿Sí o no? Yo les conté un testimonio de esto. Yo iba al oncológico antes y había un señor que tenía un tumor aquí. Yo lo estoy evangelizando y el tipo me está mirando así con los ojos, recibiendo. Y llega el momento de hacer la oración del fe. Y el diablo me dice al oído: él no habla. Y el Señor me dice en el otro oído: yo lo estoy oyendo. Entonces, confesar con tu boca es estar de acuerdo con Dios, creer. Porque estar de acuerdo con algo es creer que algo es así o asá. ¿Cierto? Es estar de acuerdo con Dios en que Jesús es el Señor. Por eso que es bien relevante cuando uno está evangelizando prestarle atención e invertir el tiempo necesario para que la gente entienda el evangelio, para que la gente reconozca realmente que son pecadores y que necesitan un Salvador, y no andar repartiendo oraciones de salvación a diestra y siniestra sin que la gente siquiera haya entendido de qué se trata esto. Si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y luego si crees en tu corazón que el Señor lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Suena fácil, ¿verdad? Parece y es una cuestión de segundos. Yo les digo algo: nadie viene al Padre si el Hijo no lo trae, y nadie viene al Hijo si el Padre no lo trae. O sea que eso que usted está presenciando ahí no es algo que usted provocó. Yo fui, y yo lo vi, y yo sentí, y yo lo evangelicé. Mire, esto está decidido desde antes de la fundación del mundo. Y el Señor ha ido trabajando en la vida de esta persona a través del Espíritu Santo, de tal manera que cuando esa persona se encontró con usted, su corazón estaba en el punto de humildad necesario para recibir el Evangelio. Y usted lo único que es ahí es un actor más en medio de lo que está pasando ahí. Porque créame que nadie se salva si el Espíritu Santo no le revela al Cristo en ese momento. Nadie se salva. Todo el mundo puede reconocer: sí, yo hago cosas malas, sí. Pero esa vuelta de que Jesús es el Señor y que el Señor lo levantó de entre los muertos. Cuando tú estás evangelizando a alguien y tú le preguntas: ¿tú realmente crees? Yo tengo una pulsera, la uso para evangelizar buco. Tiene como 5 signos. Tiene una flecha para abajo, que es Jesús vino. Tiene una cruz, que es Jesús fue crucificado. Tiene una tumba vacía. Luego tiene una flecha para arriba y luego tiene otra flecha para abajo. La para arriba es que subió al cielo y la para abajo es que volverá. Entonces yo siempre la uso para evangelizar. Porque yo le pregunto a la gente: ¿tú realmente crees que esto pasó? ¿Tú realmente crees que Él vino? ¿Tú realmente crees que Él murió y que Él resucitó? Mire, usted créame, cuando usted le pregunta a la gente eso, la gente queda y dice: sí, porque a todo el mundo: mira, tú eres un pecador y vas a ir al infierno y no sé qué, pero Cristo murió por ti. Ahora, ¿tú quieres recibir ese perdón? ¿Quién te va a decir que no? Pero eso no es suficiente. Tienes que creer en tu corazón que el Señor lo levantó de entre los muertos. El Evangelio no es una píldora para tu conciencia. El Evangelio es poder de salvación. Es poder de salvación, es una decisión de vida o muerte. Va más allá de las emociones que puedes causar presentando la muerte de Jesucristo como el peor evento de la historia. Tiene que ver contigo. Eso es Romanos. Ahora, ¿qué pasa después de eso, no? Lo predicamos en esta iglesia, Hechos 2:38. Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados.
y recibirán el don. El don es un regalo. Así que usted no lo compró, usted olvídese. Es un don, es un regalo del Espíritu Santo. Mire, yo le voy a ser bien sincero. A pesar de que esto parece simple, ¿sí o no? Arrepiéntase y bautícese. Ninguna de las dos cosas son simples. Arrepentirse es cambio de mente y bautizarte es morir y resucitar con Cristo. O sea que las dos cosas requieren total honestidad, humillación y fe. No es un chapuzón, no es... Nosotros por mucho tiempo, por lo que nos han enseñado, pensamos que arrepentirnos es llorar. ¿Cierto? Y mientras más mal me siento, Dios más me perdona. Por eso cuando la gente peca se pasa como 4 días en el piso y de repente una ventana por allá se abre solita y entra una brisa y dice, Dios está aquí. Y ya creen que estamos bien. Hasta el próximo episodio. Pero eso no pasa aquí. Eso pasará en mi casa nada más. Miren, parece simple, parece fácil, pero es un milagro. Y si fuera tan fácil, la puerta del Evangelio no sería la puerta angosta, créanme. No sería la puerta angosta. Mire, a pesar de que parece tan simple, hay personas que quisieran experimentar lo que ellos consideran que es la salvación. Y muchos tienen dudas, no se las comentan a nadie, ¿no? Nadie le dice a otra persona, mira, yo no estoy seguro de que yo soy salvo. Pues tu mentor te va a decir, ¿cómo? Ve acá. Vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. Pero la realidad es que hay personas que tienen estas dudas. Y es un poquito mejor que tengan estas dudas a que no las tengan y no tengan la bendición de estar salvos. Miren, el tema es que esta incertidumbre puede ser provocada por dos cosas. Primero, porque usted haya sido desinformado sobre cómo se experimenta la salvación o cómo se experimenta tu relación con Cristo en esta tierra. O sea que te han dicho algo que es mentira. Tradicionalmente este campo es bien fértil para el enemigo, porque a mucha gente le dicen que la salvación está conectada con emociones, con sensaciones, con sentimientos. Mira, tú cuando te salvas tú debes sentir esto. Mentira. No tiene nada que ver con nuestros sentimientos. Y por eso que como es una mentira tan grande del enemigo, la gente no anda buscando a Cristo, anda buscando experiencias. ¿Ah? Mira, te vamos a invitar a este seminario, a este congreso para que experimentes a Dios como nunca antes lo has experimentado. Ok. Que te vaya bien. Y cuando llegas al lugar y está todo el mundo en el piso, mire, no tengo nada con el piso. By the way, pero eso no es una evidencia contundente de nada de lo que está pasando en el corazón de esa persona. Lo importante es lo que pasa en su vida cuando se para del piso. Porque yo conozco gente que vive en el piso y luego se estrella con el piso. Mire, lo otro es que no tienen ni idea, que nadie le ha dicho la salvación es esto o aquello. Nada. Entonces tú, cuando a ti no te dicen nada, tú crees lo que te da la gana. Y como evidentemente tú quieres pensar que soy salvo, tú vas a decir, es que es esto. Mire, por eso que el Señor Jesucristo dice, ustedes conocerán la verdad. Y la verdad los hará libres. Libres de todas estas cosas. Porque lo que es cierto es que hay una salvación que no solo se experimenta en el cielo, sino que se puede experimentar en esta tierra. Que el impacto de la salvación, sus bendiciones, su libertad, su gozo, su paz, su provisión, su cobertura, se puede experimentar en esta tierra. Entonces yo quiero que hagamos una prueba. ¿Y por qué una prueba? Usted dirá, pastor, ¿quién es usted para decirnos que hagamos una prueba? Yo nadie. Pero 2 Corintios 13, en el verso 5 dice, examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos
No se dan cuenta de que Cristo está en ustedes, a menos de que fracasen la prueba. Hay una prueba. ¿No sabían que hay una prueba? Hay una prueba. Mire, a nosotros nos preocupa que cada creyente tenga seguridad de su salvación. A nosotros nos encantaría que todos ustedes tengan seguridad de su salvación, porque si no, ese es un área donde el diablo puede sembrar mucha mentira. Tú no eres salvo. Tú no te has salvado. Entonces tú comienzas a hacer cosas para ser salvo, lo cual muestra que no tienes fe en que eres salvo. Entonces a nosotros no nos gusta que nuestra congregación, que nuestros hijos estén en esa área de vulnerabilidad. Porque en el Evangelio todos los extremos son malos. Primero, que no creer nunca que soy salvo es malo. Y creer que soy salvo siempre también es malo. Todos los extremos son malos. Entonces, para nosotros es importante de que usted esté seguro de su salvación, si está salvo. Y también de que aquellos que creen que están salvos y no lo están, sean jamaqueados. Para que sean salvos. Yo les hablé acerca de mi testimonio. Yo llegué a una iglesia y yo pasé un año sin conocer al Señor. De donde yo vengo, solamente se le habla al Padre y a la Virgen María. ¿Sí o no? Las dos oraciones son el Padre Nuestro y el Ave María. ¿Qué oración es para Jesús? Entonces yo veía que cantaban y el Cordero. Yo dije, ¿qué? Cordero. Hasta que un día, pero le digo, un año en el mundo visitando la iglesia los domingos. Esa es la definición de esto, para que usted sepa. Usted no crea que está en el mundo y en la iglesia. Usted está en el mundo visitando la iglesia los domingos. ¿Estamos claros? No engaña a nadie. Entonces yo llevaba un año y fue por pura misericordia, porque a mí nadie me confrontó y me dijo, estás en pecado. Nada. ¿Por qué? Porque no había discipulado. Si hubiera habido discipulado, no duró un mes así. Así que, cuando llevaba como un año, yo le dije al Señor, Señor, muéstrame qué es este cordero, que yo no tengo ni idea qué es esto. Y a los 2 meses estaba llorando en el piso por el cordero. Y ahí fue que yo sentí que mi vida espiritual comenzó a acelerar. Porque encima te diste cuenta que estabas un año pisoteando la casa de Dios. Así que si usted está ahí, corra. Corra. ¿Qué pasa con la salvación? Miren. Pasa algo interesante. Cuando llega el momento de juzgar, nosotros somos muy rápidos para juzgar al otro en cuanto a su salvación. ¿Eh? Tú sabes. Mas nunca quiso cambiar. Nunca se salvó. Mira, ya se fue de la iglesia. Nunca realmente salió de Egipto. ¿Eh? Esa frase es muy común aquí. Salió de Egipto, pero Egipto no salió de él. Y la realidad es que nosotros deberíamos también examinarnos a nosotros mismos. La realidad es que nosotros deberíamos examinarnos. Y la realidad es que no lo hacemos porque en el fondo no queremos cambiar. Hay ciertas cosas que no queremos soltar. Y esa es la realidad. Son esas conversaciones que no tenemos con nadie y que el tema está enterrado hasta que llega cierta prédica un domingo. Hasta que llega. Y yo quiero que usted sepa que esa prédica llega ese domingo porque el Señor tiene misericordia de usted. Yo quiero que usted sepa que si usted está en pecado y ese pecado se destapa, no es porque nadie quiere humillarlo ni porque queremos meterlo en un proceso. A nosotros nos desagradan esas conversaciones también. Eso es súper incómodo. Pero el Señor tiene la misericordia en usted tan grande que es capaz de permitir que esto explote ya, para que usted no se pierda. Examinarnos no tiene nada que ver con señalar el pecado y condenarnos y decirnos que estamos mal. Examinarnos es crear la oportunidad para que Cristo trabaje en nuestras vidas, trabaje en nuestros corazones. Así que esto que vamos a hacer, tómelo como una bendición total. Yo siempre he dicho eso, que Dios se tome el tiempo de hablarme, siendo Él Dios. Eso es una bendición.
que uno tiene que aprovechar. Uno escucha tantos videos por YouTube, tantas recetas de tantas cosas y la cumplimos al pie de la letra. Pero cuando Dios habla, bien, primera prueba. ¿Crees en Jesús? ¿Tú crees en Jesús? Realmente, o sea, y esta prueba es individual, porque si no aquí se forma la que nadie te dice. ¿Realmente usted cree en Jesús? ¿Realmente usted cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Realmente usted cree que se hizo hombre, que fue concebido por el Espíritu Santo, que caminó 33 años en esta tierra y que murió por usted? Y que principalmente esa muerte es suficiente para pagar por los pecados de la humanidad. ¿Usted realmente cree eso? ¿Usted realmente cree eso? Hechos 16, 29, 31. El carcelero pidió luz. Entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesús, el Hijo de Dios, y serás salvo tú y tu familia. Creer. Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Juan 20, verso 30. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean. O sea, el Evangelio de Juan fue literalmente escrito para que nosotros creamos. Eso es lo que él está diciendo ahí. Oye, pero si lo único que hay que hacer es creer, yo creo. ¿Usted cree? ¿Usted realmente cree? Usted agarra y pide una pizza y se pone la chancleta y baja en el elevador y entonces baja allá abajo a esperar esa pizza porque usted confía en que esa pizza va a llegar, ¿sí o no? Pero usted le pide algo al Señor y no duerme. ¿Cómo podemos confiar más en la pizza? Ya, ¿no? ¿Listo? Cortita y al pie. Si esto es tan fácil, ¿qué pasaba en Juan 1:10? El que era la luz ya estaba en el mundo, está hablando de Jesús, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Vamos a hacer una pausita ahí. Nosotros no estamos, Jesús no está caminando físicamente entre nosotros. Pero ahí dice que Jesús vino a lo que era suyo y no le creyeron. O sea que esto no es que es tan fácil. Vieron los milagros que decían los profetas que iba a ser el Mesías. Lo vieron caminar, lo escucharon enseñar, predicar, sintieron su amor, vieron sus ojos y no le creyeron. ¿Usted realmente le cree? No cree en Él, porque los historiadores creen en Él, los demonios creen en Él. Cuando la gente dice yo creo en Dios, eso lo pone al nivel de los demonios. Ellos también creen en Dios. Pero cuando yo le creo a Dios, yo creo lo que Él dice, yo creo lo que Él es, yo creo lo que hizo por mí, yo creo lo que yo soy porque Él lo dice. Eso es creerle a Él. Son cosas muy distintas. Así que no es tan fácil creerle. Mira, esa gente estaba en vivo y decían, Después más adelante dice por qué no le creían, porque sus obras eran malas. O sea, ¿qué te quiere decir eso? Que si tú te pones necio, no te da la gana y no crees. Si no quieres cambiar, no vas a creer. Ahora, lo bien interesante ahí es que en el verso 12 dice, mas cuantos le recibieron, entre paréntesis, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. En ese verso están igualando creer en Él con recibirle. ¿Sí o no?
a los que le recibieron, coma, a los que creen en su nombre. ¿Qué quiere decir eso? Que creer en Dios es recibirle. Tú no puedes creer en Él, en lo que Él dice, en lo que Él es, y no recibirle. Porque créeme que si tú crees que Él es tan bueno y tan fiel y tan poderoso y tan maravilloso como dice, ¿cuál es tu razón para no recibirle? ¿Cuál es tu argumento? ¿En qué basas? Sí, todo eso es verdad, pero otro día vengo. ¿No le crees? Créeme que la verdad de Jesucristo es tan contundente, tan envolvente, tan poderosa, que si tus ojos son abiertos ante esa realidad, tú no tienes otra respuesta que tirarte a sus pies. No hay manera. Si tú no estás a sus pies, porque no le crees. Porque Él es quien dice ser. Y Él es suficiente. Y Él es maravilloso. Y si tú no lo estás experimentando tal cual la palabra dice que Él es, no es por Él. Porque créeme que Él quiere. Quiere tanto que murió por ti. Es nuestro corazón que está siendo trabajado. Punto 1. ¿Crees en Jesús? Bien. Punto 2. Obediencia. El hecho de que creas en Él no es suficiente. Tiene que manifestarse. La salvación tiene que manifestarse a través de tu vida. La gente tiene que poder ver que tú eres salvo. No porque tú se lo dices, sino porque tu vida es una manifestación de que Jesucristo es tu Señor. De que Jesucristo está en tu vida. De que Jesucristo está siendo formado en ti. Tiene que poder verse. Así que vamos para la obediencia. Mire, nosotros podemos engañarnos fácilmente. ¿Usted cree que yo repito esto porque sí? No. Nosotros podemos engañarnos absurdamente de que creemos en Dios. Es más, pregúntale a todo el mundo, ¿tú crees en Dios? Yo creo en Dios. Entonces, ¿por qué andas así? O ¿cómo es tu Dios? Porque si tú andas así es porque tú crees que a Dios le gusta o te permite eso. Entonces, a lo mejor estamos hablando de distintos dioses, porque mi Dios murió por eso. Pero todo el mundo te dice, yo creo en Dios. Yo creo en Dios. Bueno. Mire, Mateo 7 es una evidencia de que nos podemos engañar de que creemos en el Señor. Dice en el verso 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no echamos fuera demonios en tu nombre, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces, ¿qué dijo el Señor? Nunca te conocí. Y no solo eso, hacedores de maldad, aléjense de mí. Tus profecías no te salvan. Y no son señal de que eres salvo. Tampoco son señal de que no lo eres. Porque ahora no vamos a satanizar la profecía, las liberaciones y los milagros. Los milagros son de Dios. Pero los hace el Espíritu Santo. A través tuyo. Pero es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo muchas veces sana a alguien, liberta a alguien por misericordia a esa persona, no porque tú estés bien. Y a veces nosotros queremos usar lo que Dios hace a través de nosotros para validar nuestra relación con Dios. Tiene nada que ver. Dios ama a la persona que fue sanada. Nunca eres tú. Nunca has sido tú, nunca serás tú. Siempre es Él. Siempre es Él. Por eso que estos tipos llegan diciendo que hey, nosotros profetizamos. Check. Nosotros sacamos demonios. Por favor. Hicimos milagros. O sea, nosotros, tú sabes que nosotros, blanco y en botella es leche, Señor. Nosotros somos, aquí falsificado. Made in China. No, ni siquiera dice, no te conocí. Mire, yo no quiero que ninguno de ustedes llegue al cielo y esa sea la respuesta del Señor. Esa para mí es una de las oraciones que me aterra, que yo llegue allá y me digan así, ¿quién tú eres? Obediencia. ¿Qué dice el Señor de la obediencia? Primera de Juan 2, verso 3, dice lo siguiente. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Ahí está. ¿Usted no sabe que eso estaba en la Biblia? Todo eso está. Nadie lo quiere leer porque me da temor.
¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente. Yo quiero que el amor de Dios se manifieste plenamente en mi vida. Pero el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra, no tradiciones humanas, su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. El que dice que me conoce me obedece. ¿Sabes? Porque tú realmente, si tú conoces a Dios, si tú conoces lo que Él ama, si tú conoces lo que Él detesta, si tú conoces lo que hay en su corazón y tú dices que le amas, tú no lastimas a quien amas. ¿Cierto? Si tú amas a tu esposa, a tu hijo, y tú sabes que hay cosas, no que hay que aborrece, que le hacen daño. Si tú lo amas realmente, tú intentas no hacer eso. ¿Cierto? Nosotros no podemos decir que conocemos a Dios si hacemos cosas por las cuales Él tuvo que matar a su hijo. Son temas sensibles, no son tonterías. Y yo le voy a decir algo bien claro, usted es lo que tolera. Si usted dice, a mí no me gusta tal cosa, pero usted se ve envuelto en conversaciones donde están hablando de eso y usted se ríe a carcajadas por las cosas por las cuales tuvieron que clavar a Jesucristo en esa cruz. Ahora, ¿qué quiere decir esto realmente? Porque nosotros no somos perfectos para obedecer a Dios plenamente. Lo que quiere decir es que si a ti ni siquiera te importa cuál es la voluntad de Dios, si tú nunca le preguntas a Dios, Señor, ¿qué tú quieres hacer conmigo hoy? ¿O qué tú quieres hacer en mi vida? ¿O qué quieres hacer con mi carrera, con mi tiempo, con mi familia? Si tú nunca haces esa pregunta es porque no te importa la voluntad de Dios. Hablemos claro. Pues ¿cómo vas a decirme que te importa algo de lo cual tú nunca quieres saber? Si tú ni siquiera preguntas cuál es la voluntad de Dios, tú no vas a conocer la voluntad de Dios. O sea que estás construyendo tu reino en esta tierra y no el reino de Dios. Es tu voluntad, son tus sueños, son tus metas, son tus objetivos. ¿Te duele más que no se cumpla un objetivo tuyo que no se cumpla el propósito de Dios en tu vida? Ahora, volviendo a ese punto, no somos perfectos. No somos perfectos. ¿Qué significa eso? Que nadie va a obedecer a Dios a la perfección, solo Jesucristo. A lo que me refiero es que tiene que haber una lucha interna tuya de querer obedecerle. Antes de salvarte es imposible que ningún pensamiento tuyo sea de obedecerle, pero después de salvarte tiene que haber un Espíritu Santo que te está jalando hacia las cosas de Dios, que está poniendo en tu corazón ese querer como el hacer. Y ve y hazlo, y ve y búscame, y ve y ora por y ve y ven y ora, tú y yo, ven. El Espíritu Santo está sentado en la sala y te llamas y ven. Y tú vas y obedeces. No estamos hablando de una obediencia perfecta. Ahora, le voy a dar un dato, pues esa me la preguntaron el otro día. Si yo desobedezco a mi esposo, ¿estoy desobedeciendo a Dios? Claro. Tú estás desobedeciendo a tu esposo en lo específico que él te pidió, pero a Dios lo estás desobedeciendo en que obedezcas a tu esposo. Así que cuando desobedece al esposo, desobedece a Dios. Y a todas las estructuras de autoridad que hay en la Biblia. No vamos ahora, tenemos la bandera del esposo aquí, no es la noche de la liberación masculina. Sí, porque las caras, los manes están y la esposa de una vez y que... Bien. No queremos crear una doctrina aislada a partir de este versículo. Hay que evaluar la salvación a partir de todos los versículos que estamos hablando. No es uno solo. Yo soy el más obediente, yo tengo que ser salvo. ¿Creen eso? Y vamos a ver las otras ahora. La obediencia es parte de, pero asimismo como los cristianos pecan, los verdaderos cristianos también confiesan, reciben convicción y se arrepienten de sus pecados. ¿Vamos bien? ¿Crees en el Señor Jesús? ¿Obedeces? Ahora,
convicción, confesión y arrepentimiento. ¿Qué dice aquí? Primera de Juan 1, del 5 al 10. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia en tiempo presente, nos sigue limpiando de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si afirmamos que no tenemos pecado, dice el 10, lo hacemos pasar a Dios por mentiroso. ¿Qué significa caminar en la luz y no en la oscuridad? Significa caminar en verdad y en santidad. Pelear por caminar en verdad y en santidad. El único que logró caminar en verdad y en santidad a la perfección fue Jesucristo. ¿Qué significa eso? No caminar en errores doctrinales y una vida pecaminosa. ¿Qué significa eso? Una vida pecaminosa es que tú vives pecando. Mira, una cosa es que usted peque y otra cosa es que usted viva en pecado. Vamos a hacer la diferencia. Nosotros pecamos y nos arrepentimos y confesamos. Vivir en pecado es que usted ni se arrepiente. Que usted anda por ahí. Es como el borracho que llora todas las mañanas y todas las noches se emborracha. Yo más nunca lo voy a hacer. Y después llega la noche y usted sabe. Es exactamente esto. Señor, yo más nunca. Y después, túquiti. Eso no es verdadero arrepentimiento. Arrepentimiento no son los lagrimones. Eso puede ser parte de, pero no solo es eso. Arrepentimiento es cambiar. Es cambiar. Mire, caminar en la luz significa que yo no ando caminando en la oscuridad, valga la redundancia. Pero ¿qué significa eso? Que yo no ando a escondidas. Si usted tiene una cosa en su vida que usted no se la puede contar a nadie, oscuridad. Que a veces piensa que ni siquiera se la puede contar a Dios, oscuridad. Que no se la puedo contar a mi mentor, darkness. De eso se trata. Caminar, mire, fíjese que al final todo va resumido, y lo vamos a ver más adelante. Nosotros no somos Jesucristo, nosotros estamos en una lucha en contra del pecado, tratando de alinearnos con el Espíritu Santo para que trabaje en nuestros corazones. Caminar en la luz es precisamente eso, es Señor, aquí está todo. Señor mentor, aquí está todo. Señor pastor, aquí está todo. ¿Qué tengo que hacer? Ayúdenme, oremos y vamos para adelante. Lo demás, oscuridad. Ahora, mira lo que dice primera de Juan 2, 1, 3. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo, el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. O sea que si sucede, la respuesta no tiene nada que ver con el libro que se está leyendo, tiene que ver con el que escribió el libro. El camino, la solución es Jesucristo. ¿Qué quiero decir con eso? Que nadie camina plenamente en la luz. Nadie camina plenamente en santidad. Nadie. Pablo lo escribió así porque él sabe que nosotros, al igual que él, vamos a pecar. Van 3, ¿no? ¿Crees en Jesús? Obediencia, convicción, confesión y arrepentimiento. 4, santificación. Otra evidencia de la salvación. La Biblia no dice que vamos a ser libres del pecado apenas seamos salvos. Dice que poco a poco vamos a ir dejando de pecar en las mismas áreas. Usted tiene que estarse evaluando constantemente. Si todavía sigue luchando con lo mismo, pele el ojo. Porque la santificación es un proceso. Mire, la justificación, la salvación. Creo en Jesús, es el Señor, y creo que el Señor lo levantó de entre los muertos, lo que pasa los domingos aquí, y soy salvo. Eso es un milagro. Y eso pasa ahí, y boom. Ya, si Cristo viene en ese momento, nos fuimos. Pero la santificación es un proceso. Es un proceso, es la obra del Espíritu Santo, formando a Cristo en nosotros que es santo. Haciéndonos libres de las ataduras y de los pecados que traímos cuando llegamos a este lugar. Segunda de Pedro 1:5 dice, precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal
y al afecto fraternal amor. Por estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás. Somos participantes de la naturaleza de Cristo, representamos al Señor. Tratemos de alinearnos con lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas y que nuestras excusas, que nuestro orgullo no sea un obstáculo para la obra que Él está haciendo en cada uno de nosotros. Santificación. Último, amor por Dios y por los demás. Esa es una evidencia. Sería muy negligente hablar de todo esto y no hablar de esto, porque dice Mateo 22, verso 36, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Este es importante, pero el segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Todo el que odia a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que en ningún asesino permanece la vida eterna. Mire, esto es bien básico. Si usted no ama a Dios, no se ha salvado. Déjese de eso. Y el amor por los hermanos, yo sé que es algo un poquito difícil, pero el Espíritu Santo produce ese amor en usted. Ese amor no viene de usted. Ni siquiera el amor por Dios viene de usted. Las dos cosas las produce el Espíritu Santo en usted. Así que si en cualquiera de estos 5 puntos, que se me acabó el tiempo, usted vio que yo no estoy tan bien aquí, pídale al Espíritu Santo. Porque la perseverancia también es una señal de su salvación. Aquellos que perseveran, aquellos que no se dan por vencidos, que caen, que siguen orando, que siguen ayunando, que siguen clamando, que siguen evangelizando, que siguen luchando contra sí mismos, eso es una evidencia de la salvación también. Y el Espíritu Santo está con nosotros para garantizar esa perseverancia. Usted no está solo. Ninguna de estas cosas usted la puede producir dentro de usted. Lo mejor que usted puede hacer por usted es alinearse con el Espíritu Santo. Es pelear contra su orgullo. Es no confiar en usted mismo. Es no confiar en la gente. Confiar solo en Él. Amén. Vamos a ponernos de pie. ¿Cómo sé que estoy salvo? Mire, lo que yo sí le puedo garantizar es que el que comenzó la buena obra en usted la va a terminar. El que comenzó la buena obra en usted la va a terminar. Padre Santo, yo te doy gracias por el milagro de la salvación, por haber preparado el camino de la salvación. Pero te pido, Espíritu Santo, que hables claro a nuestro corazón. Si hay alguna persona aquí que no te pertenezca en este momento, que no esté salvo, yo te pido, Espíritu Santo, que en amor se lo hagas saber, que hables a su corazón, Señor, y que la envuelvas, Señor, para que no se pierda, para que llegue al camino, para que entre a la familia del cielo. Y yo te pido, Señor, que si a pesar de que estamos salvos, hay algún área de las que hemos mencionado en esta noche donde no nos estamos desempeñando bien, donde no vemos tu Espíritu Santo moverse con libertad en nuestros corazones, que nos ayude, Señor. Que cualquier obstáculo, cualquier cosa que esté impidiendo que el Espíritu Santo produzca ese fruto en nosotros, que nos ayudes a ser libres, Señor. Porque los dones son un regalo, pero el fruto hay que cosecharlo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén, amén. Dele un fuerte aplauso al Señor.